Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Una gota de veneno. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Angel of Snaddragons. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 29. Retribución. Día 190 de bromas. Gaara conocía el desierto nocturno mejor que nadie. Su insomnio le había hecho pasar largas horas después del atardecer, simplemente disfrutando de la soledad de las arenas. Conocía los sonidos del viento del desierto mejor que las palabras de su propio padre. Podía comprender mucho con solo estar allí y escuchar. Así supo que tenía compañía. ¿Y quién era esa compañía, concretamente? «Hola, Naruto», gritó, con los ojos cerrados. «Hola, Gaara», respondió el clon. Gaara sabía perfectamente que no era el verdadero, pero no tenía motivos para tratarlo de otra manera. ¿Un simple descanso o entrenamiento esta vez?, preguntó el genin de Konoha. «Entrenamiento», respondió el carcelero de Ichibi, haciendo emerger un clon de arena del suelo. «Un ninja siempre debe esforzarse por superarse, ¿no es así?». No mencionó que recientemente había sido incluido en la lista de posibles candidatos para reemplazar al cuarto Kazekage. No sabía cómo reaccionaría su amigo, dadas sus propias ambiciones. «¿Te importa si miro?», preguntó el clon. Gaara negó con la cabeza. «Ya te dije que no me molestaba tu presencia, y hoy no estoy practicando nada particularmente peligroso». «Solo estaba verificando», respondió Naruto, sentándose. Gaara pasó la siguiente hora creando clones de arena, tanto individualmente como en grupos. El clon de Naruto ahora era un cuarteto, y cada uno entrenaba a su manera. 3 hacían malabares con las esferas negras que Gaara había visto antes, mientras que el último observaba su propio entrenamiento. «¿Siempre estás entrenando tu arena, Gaara?», preguntó finalmente aquel clon. El chico de arena asintió. «Es lo que mejor se me da», replicó. «Sí, pero no puede ser útil en todas las situaciones», respondió el Kage Bunshin. «Por ejemplo, si estás luchando en el mar, o algo así. O contra ataques que puedan atravesar tus defensas», señaló otro clon mientras atrapaba y devolvía un trío de pelotas. Gaara tuvo que admitir que nunca lo había pensado. Rara vez lo enviaban fuera de la aldea, y nunca por más tiempo que durante el reciente examen de Chunin. Y en el desierto, era letal a cualquier distancia. «¿Estás seguro?». No podía considerar su dependencia de la arena como una debilidad. Incluso en Konoha, había suficiente arena a su alrededor como para reunir el equivalente a su calabaza en unos instantes, si fuera necesario. «Claro. Yo también tuve mi propia lección sobre depender de un número limitado de técnicas», respondió, sin añadir nada más. Gaara reflexionó un momento, repasando mentalmente su estancia en Konoha. No recordaba mucho de lo ocurrido después de intentar liberar al Ichibi, pero sabía que el chico que había luchado contra él no había sido derrotado, sino que se había retirado tras una larga batalla. Pero el tiempo anterior fue claro y doloroso. Había sido un saco de boxeo para los genin de Konoha, sin tener ni la velocidad ni la fuerza para hacer otra cosa que recibir los golpes. Si entrenar de otra manera pudiera evitar que una situación así volviera a ocurrir, él estaba totalmente a favor. «¿Qué me recomiendas?», preguntó, acercándose a donde estaban los clones. Los 4 clones se miraron un instante y asintieron al unísono. Las numerosas esferas fueron atrapadas y estallaron a propósito, alimentando las llamas de su interior con la última esfera restante. «¿Algún detalle en concreto?», preguntó el clon, poniéndose de pie. «Ninguno que se me ocurra». Pensó un momento. «Tu piel de arena es automática y no necesita nada para mantenerse activa, ¿verdad?», preguntó. Gaara negó con la cabeza. «Que yo sepa, no. Lo he tenido desde siempre, y antes de que llegaras, nunca me lo habían quitado». «Bien», dijo. «Entonces, te recomiendo empezar con lo que usaba Rock Lee, Taijutsu». Eso sorprendió al niño Suna. «¿Por qué precisamente eso?».
Bueno, para empezar, es evidente que no le has dedicado mucha atención, Gaara asintió, pues no podía negarlo. Y con mayor velocidad y resistencia, todo lo que uno entrena mejora. Pero lo que realmente hace que el taijutsu te resulte interesante es que ya tienes una ventaja sobre la mayoría de la gente gracias a tu armadura natural. Además, señaló otro clon, con tus habilidades actuales, mantener la distancia te da ventaja, a menos que tengan ataques de largo alcance que atraviesen la armadura. Así que la mayoría se apresuraría a acercarse, con la esperanza de controlar el ritmo de la batalla e impedir que uses tu arena. Mejorar tu taijutsu te daría muchas más posibilidades de sobrevivir a encuentros como esos. Gaara pensó un momento y luego asintió. Tenía sentido. ¿Cómo debería hacerlo? ¿No has aprendido ningún estilo en tu academia? Preguntó Naruto. ¿Academia? Replicó. No importa, respondió el clon, colocándose frente a Gaara. Simplemente veremos en qué punto te encuentras. Un combate de entrenamiento, sin jutsus, sin armas, sin arena. Adoptó una postura de combate. Yo me pondré a la defensiva primero. Atrápame. Gaara tardó un instante en comprender el significado del Naruto Bunshin. Su siguiente ataque fue débil y sus golpes, nada del otro mundo. Muchos decían que el estilo original de Naruto era el de un peleador callejero, pero el de Gaara ni siquiera se acercaba a eso. Era como si no tuviera ni idea de cómo lastimar a la gente con sus manos y pies. Lo único bueno que Naruto podía decirle de su compañero Jinchuriki era que no se cansaba, golpeando y golpeando sin parar. Evidentemente, tenían mucho trabajo por delante. Día 192 de bromas. Buenos días, alumnos. Dijo Ebisu alegremente, lo cual contrastaba totalmente con su aspecto. Tenía un ojo morado y un hematoma considerable en el lado opuesto de la cara. Hoy comenzaremos con una nueva forma de entrenamiento. ¿Entonces ya terminaste el entrenamiento de etiqueta? Preguntó Naruto. Quizás ahora comprendiera mejor su utilidad que antes, pero eso no lo hacía más interesante. El Jonin especial negó con la cabeza. No, esto se añadirá a nuestro programa de entrenamiento y no sustituirá a ninguno de nuestros sujetos actuales. ¿Y en qué consiste este nuevo entrenamiento? Preguntó Muremaru. Ninjutsu elemental. Exclamó Ebisu. ¡Genial! Exclamó Naruto, solo para ser silenciado por un sello de mano de su maestro. Más concretamente, explicó, vamos a averiguar cuáles son las afinidades elementales de cada uno de ustedes y, por lo tanto, qué forma de ninjutsu elemental pueden usar. Ariko levantó la mano. ¿Acaso no todos pueden usar cualquier tipo de elemento? El clon de Naruto conocía jutsus de cada tipo, y aunque les había llevado tiempo dominarlos, en efecto podían usarlos todos. Ebisu asintió. En efecto, es posible aprender jutsus de todos los elementos. Sin embargo, la gente suele tener una facilidad especial para una o más formas de manipulación elemental. Los miró a los tres uno por uno. Para genin como ustedes tres, es mejor empezar aprendiendo con el elemento que les resulte más fácil. ¿Y cómo se realiza este entrenamiento? Preguntó Muremaru. Primero, esto, dijo Ebisu, sacando un paquete de pequeñas hojas de papel de uno de sus bolsillos. Luego le entregó una a cada uno de los genin. ¿Cómo funciona eso? Preguntó Naruto, mirando de un lado a otro de la sábana. No así, dijo, tomando la mano de Naruto. Luego colocó el cuadrado de papel justo en su palma. Ahora, canaliza un poco de chakra hacia el papel. Naruto hizo lo que le ordenaron y, lenta pero seguramente, el papel se cortó por la mitad. ¿Eso es normal? Preguntó Naruto. Ebisu asintió. Es uno de los posibles resultados de este ejercicio, explicó el Jonin especial. Que el papel se corte así significa que tu afinidad elemental principal es con el viento. Se rascó la barbilla. Me sorprende, la verdad. Basándome en tu jutsu de esfera negra, habría esperado que fueras de naturaleza fuego. El viento es lo opuesto al fuego, y el elemento más raro que se puede encontrar dentro de las fronteras de Konoha. Muremaru tragó saliva al oír esas palabras. Si el viento era el elemento base de Naruto, entonces ambos, como Kage Bunshin, probablemente tendrían el mismo. Y si era el más raro de todos, que tres personas en el mismo equipo tuvieran ese elemento indicaría claramente que algo raro estaba pasando. Ariko sonrió a Muremaru como si supiera lo que estaba pensando y se acercó a su profesor. Tomó el papel en la palma de la mano y se concentró. Al instante, el papel empezó a arrugarse. ¿Eso significa? Preguntó ella.
Este es el resultado cuando lo usa alguien con afinidad por las técnicas de relámpagos, dijo Ebisu asintiendo. Luego se giró hacia su último alumno. ¿Y tú, Muremaru? El chico se devanó los sesos un instante, intentando encontrar una solución, cuando comprendió lo que Ariko había hecho. Tomó el papel en la mano y se concentró como si intentara alimentar de fuego una de sus esferas. El papel se incendió al instante y se convirtió en cenizas. «Fuego, supongo», dijo, esperando que no se esperara otro resultado. «En efecto», respondió. «Debo decir que tengo un equipo con una mentalidad muy ofensiva». «¿Por qué?», preguntó Ariko. Estos tres elementos en particular son conocidos por usarse principalmente de forma ofensiva, sobre todo en comparación con los otros dos, que tienen una orientación principalmente defensiva, explicó. En concreto, el elemento viento cuenta con numerosas técnicas de corte, así como ráfagas de viento de largo alcance. El fuego no necesita explicación, ya que la combustión es naturalmente dañina, y las técnicas de relámpago son bien conocidas por su capacidad para perforar armaduras. Ahora, acérquense. Analizaremos cómo interactúa cada elemento con los demás. Día 196 de bromas. Bien, eso es todo sobre la red de espionaje, dijo Naruto, girándose hacia el otro lado de la mesa. ¿Alguien tiene algo más que añadir sobre el tema? El silencio fue la única respuesta. Jiraiya tuvo que admitir que le gustaba formar parte de estas reuniones del consejo. Al estar compuesto casi en su totalidad por clones, no existían las típicas intrigas y manipulaciones propias de los humanos que intentan superarse unos a otros por motivos jerárquicos. Aquí, la jerarquía era clara y nadie intentaba destacar para obtener más méritos o protegerse. Por ello, se había asegurado de tener un clon presente en cada reunión desde que lo invitaron. Ver a su ahijado convertirse poco a poco en una parte importante del sistema militar de la aldea de la hoja era algo que no se habría perdido por nada del mundo. Además, era un soplo de aire fresco comparado con las otras reuniones a las que Hiruzen lo había llevado. Entonces, técnicas, dijo el verdadero Naruto, girándose y señalando a un trío de Bunshin a su izquierda. Tu espectáculo. Aún estamos repasando todo, dijo el del medio, poniéndose de pie. Nuestra selección inicial de técnicas nos dio 23 posibilidades, y ahora estamos revisando. Entonces se detuvo, con el rostro inexpresivo por un instante. De hecho, Jiraiya notó que ese clon en particular no era el único. El rostro de todos los Naruto se había congelado al instante. ¿Qué?, exclamaron al unísono. Jiraiya no tenía ni idea de qué había pasado, pero era evidente que algo acababa de ocurrir. Supuso que un clon había explotado o enviado un mensaje, y que dicho mensaje no era nada bueno. ¿Qué está pasando? Los numerosos Narutos lo ignoraron y salieron corriendo de sus sillas. Uno incluso se teletransportó al otro lado de la habitación con un Kawarimi, y tenía la puerta entreabierta cuando Naruto los interrumpió a todos. ¡Alto!, gritó, haciendo un gesto con la mano para que todos se detuvieran. Todos los clones obedecieron y se detuvieron al instante. ¿Qué está diciendo?, replicó uno de los concejales. Era evidente por el rostro de Naruto que se estaba conteniendo para no hacer algo violento. Apretaba la mesa con fuerza, y Jiraiya podía sentir la intensidad del chakra de su ahijado desatándose. Ya tenemos un clon presente ayudando. Más de nosotros no serían de mucha ayuda. Se giró hacia Hinei. Eres el más cercano a él de la red de comerciantes, ¿verdad? Hinei asintió. Ve. Averigua todo lo que puedas. El mercader saltó de su asiento y salió corriendo. ¿Qué está pasando?, preguntó el tercer Hokage. Jiraiya tuvo que admitir que él también sentía curiosidad. Nunca había visto a Naruto tan enfadado. Se volvió hacia el Hokage con el rostro inexpresivo. Ichiraku está ardiendo, respondió simplemente, con la voz llena de ira. Cuando Hinei llegó, el fuego estaba al menos bajo control. Pudo ver un par de clones con esferas negras en su interior, impidiendo que las llamas avanzaran. Por ello, se dirigió directamente hacia Teuchi, que estaba de pie junto a su hija al borde de la carretera. ¿Están bien tú y Ayame?, preguntó. Recordó lo sucedido a principios de año, cuando las mismas situaciones se invirtieron. Le gustó aún menos que la vez anterior. Teuchi no lo miró, con la vista fija en el ramen Ichiraku que aún ardía. Estoy bien. Ayame también. El restaurante, sin embargo, Teuchi no tenía por qué continuar. Era evidente que el edificio estaba prácticamente destruido. ¿Tienes seguro, al menos?
Hinei pareció recordar que el edificio estaba asegurado gracias a una de las muchas conversaciones que habían tenido sobre sus respectivos negocios. No, respondió el chef con tristeza. Mi compañía de seguros cambió de manos recientemente y mi cobertura fue suspendida a la espera de una investigación del edificio. Hinei frunció el ceño. Después de lo sucedido con su propio almacén, ya no creía en las coincidencias. Sobre todo después de que una docena de clientes cancelaran sus pedidos en las últimas semanas. Incluso un par de ellos habían cerrado, y ni siquiera se le había ocurrido investigar los motivos. Tenía la sensación de que los falsos Ambu habían entrado en una nueva fase de su ofensiva. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó Hinei. Yo, no lo sé, respondió finalmente el hombre. Yo, no puedo, cayó de rodillas. Hinei respiró hondo y se obligó a no reaccionar. Para Teuchi, era solo un socio comercial y poco más. No sabía que uno de los pocos refugios de su juventud estaba ardiendo ante sus ojos. Contáctame si puedo ayudarte en algo. Sabes que tengo contactos. Puso una mano sobre el hombro de Teuchi y la otra sobre el de Ayame. Saldrás adelante. Su única respuesta fue un triste asentimiento. El clon del comerciante se dio la vuelta y desapareció en un callejón entre dos edificios. Se aseguró de no ser visto y, con un rápido movimiento de manos, formó el sello de la cruz. «Tráeme a Nico», gritó, con la rabia reflejada en su voz. «Hay algo podrido en Konoha, y vamos a descubrir qué es». Jiraiya rodeó los mostradores quemados y entró en lo que antes era Ichiraku Ramen. La mayor parte del edificio estaba cubierta con lonas que ocultaban el interior. ¿Y qué pasó?, preguntó el ermitaño sapo al primer clon que vio. Fuego, evidentemente, dijo con el ceño fruncido. Por lo que me contó Ichiraku, empezó en la trastienda, donde se almacenaban las especias y las bebidas alcohólicas. Intentó apagarlo, pero el agua no sirvió de nada. A Jiraiya no le gustó cómo sonaba eso. Muéstrame dónde. El clon lo condujo más adentro del edificio, pasando junto a otros Naruto. Aún se veían llamas aquí y allá, pero se fueron extinguiendo lentamente, su calor concentrado en esferas. Aquí, dijo el clon, señalando. El Sannin no perdió el tiempo. Se agachó, palpó el suelo con un dedo y observó el resultado. Luego se levantó y recorrió la habitación, mirando las paredes por encima de su cabeza. No tardó en encontrar un punto que aún estaba húmedo. Lo probó. Luego frunció el ceño. Aceite de niebla, dijo mientras escupía al suelo. ¿Aceite de niebla?, repitió Naruto. Una ingeniosa mezcla de aceite, gasolina, alquitrán y alcohol inventada por los ninjas de la niebla. Solo ellos conocen las proporciones exactas, aunque la mayoría de las aldeas tienen su propia versión. La de la niebla es la más efectiva, explicó el Zenin. A menos que uses grandes cantidades de líquido, arrojarle agua solo hará que se extienda más. Miró a su alrededor. No es algo que cualquiera pueda conseguir. ¿Alguna idea de por qué alguien lo usaría contra un civil como Teuchi? Ha estado ayudando a la red de comerciantes, encontrando clientes en Konoha, respondió el clon. La mayoría canceló sus pedidos en las últimas semanas. De hecho, algunos de tus contactos hicieron lo mismo, añadió. Jiraiya se giró hacia él. Eso es, muy interesante, respondió. ¿Puedes decirme quién es? El clon le dio el nombre de 2 burdeles y de un bar en Konoha. Yo mismo me encargaré de revisarlos, si no le importa, dijo el Sannin. Adelante, respondió el Bunshin. Tenemos más que suficiente de nuestro lado para mantenernos ocupados. Jiraiya se giró para salir, deteniéndose en lo que había sido el marco de la puerta. ¿Reunión esta noche? El clon asintió seriamente. Reunión esta noche. Nos vemos entonces, dijo al marcharse. Teuchi había sido un aliado cercano de Naruto durante años. Jiraiya no iba a dejar piedra sin remover en este asunto. Por suerte, la mayoría de sus contactos estaban disponibles hasta tarde. Ya se lo esperaba del dueño del descanso de las sombras, y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Día 197 de bromas. El ambiente en la sala del consejo no era el mismo hoy. Iruka estuvo presente ayer cuando Naruto soltó la bomba, pero no supo qué decir. Aunque Ichiraku Ramen era uno de sus restaurantes favoritos, nunca había sido tan cercano a Teuchi como Naruto. Se aseguró de ir a darle el pésame durante su hora de almuerzo, pero no había mucho que pudiera hacer. No siendo director de la academia. Iruka había sido uno de los primeros en llegar, pues ya conocía el camino de memoria. Por lo tanto, estaba presente cuando todos entraron y tomaron asiento.
Los distintos clones de Naruto solían estar entre tristes y enojados, mientras que Jiraiya fruncía el ceño. Solo el Hokage se mostraba normal, e incluso su habitual sonrisa no estaba presente. De acuerdo, dijo Naruto desde su lugar mientras Kyuubi, quien era el último miembro en ese momento, se dejaba caer en su silla. El genin rubio se giró instantáneamente hacia su derecha. Jinei, ¿qué pasó? El clon comerciante se levantó, y el cansancio era evidente en su lenguaje corporal. Estoy bastante seguro de que, a estas alturas, todos aquí saben lo que pasó ayer con Ichiraku. Todos asintieron, incluido Ichigo. Teníamos a Nico y a otros clones investigando lo sucedido y la situación en Konoha. En resumen, además de los falsos ambudeantes, quienquiera que esté detrás de esto también está comprando decenas de negocios de Konoha y usándolos para presionar al resto, explicó Jinei. Hiruzen se unió a Jiraiya frunciendo el ceño. ¿Qué clase de negocios? Jinei sacó una hoja de papel. Aquí está la lista. La pasó entre los presentes. Con 27 empresas, la cifra superaba con creces la docena. Iruka la examinó, pero solo reconoció la mitad. Se trataba de compañías de seguros, bancos y otros negocios similares. También había algunos proveedores de equipos. El resto parecían ser principalmente empresas de importación e instalaciones de producción. Jiraiya le echó un vistazo rápido a la hoja y la pasó. Por mi parte, 3 de mis contactos en Konoha informaron que les habían cerrado sus establecimientos por infracciones sanitarias y que tenían problemas con los inspectores. Revisé los lugares y no encontré ningún problema, dijo. Y no necesito ser un maestro del espionaje para darme cuenta de que algo anda mal. Probablemente se trate de sobornos. ¿Así que dices que alguien nos está atacando con dinero? Preguntó el verdadero Naruto. En esencia, respondió Jiraiya, en Konoha no existen reglas sobre la compra o la creación de negocios, ya que la aldea intenta fomentar el comercio y el crecimiento. ¿Y cómo se combate eso? Preguntó Naruto. Existen normas sobre la participación de ninjas en mercados civiles, señaló Hiruzen. No voy a enviar ninjas contra civiles, al menos no sin pruebas de traición. Naruto negó con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Con dinero, respondió Jiraiya. Los mismos métodos que se usan contra ti también se pueden usar contra ellos. Como hicieron los Akamichi cuando los Shurou intentaron comprar sus restaurantes. Esa fue la primera vez que Naruto escuchó algo así. Sabiendo lo que generalmente sucedía cuando alguien se interponía entre Choji y la comida, no debió haber sido nada agradable. ¿Qué pasó? Los Akamichi juntaron su dinero y los compraron, respondió Jiraiya. Y cuando no pudieron, compraron a los proveedores o abrieron negocios que perjudicaban a sus competidores. En un año, la familia Shurou había desaparecido de Konoha, y todo lo que poseían estaba en manos de los Akamichi. Miró a todos los miembros del consejo. Tenemos el dinero. ¿Hay alguien aquí que se oponga a hacer lo mismo? Los numerosos clones negaron con la cabeza, mientras Jiraiya sonreía con malicia. Iruka suspiró, pero no dijo nada, sabiendo que Naruto no aceptaría un ataque contra Ichiraku de otra manera. El Hokage se levantó y se retiró del consejo. Este no es un asunto de ninjas, y por lo tanto, no me inmiscuiré. ¿Tú no estás de acuerdo? Dijo Naruto, con el rostro entristecido. Jiraiya fue quien respondió. No, contestó. Como Hokage, no tiene permitido involucrarlo en este tipo de asuntos económicos, al menos no fuera de ciertas situaciones como guerras y similares. Naruto, dijo desde el umbral de la habitación. Luego miró a Naruto a los ojos y asintió. Buena suerte, añadió, cerrando la puerta tras de sí. Se hizo el silencio por un momento. Sabes que esto llamará la atención de quien esté atacando a tus proveedores, ¿verdad? Señaló Iruka. La sonrisa de Naruto era maliciosa. Que vengan. Día 199 de bromas. Con el Consejo Mercantil en plena ofensiva económica, se había hecho un llamamiento a los clones para que reunieran fondos. Si bien contaban con una enorme fortuna gracias a los recursos de Gato, Jiraiya había dejado claro que batallas como esta las ganaban quienes tenían más recursos, y los clones de Naruto no querían dejar nada al azar. Dado que la mayoría de los clones fuera de Konoha tenían trabajo, ya existía un flujo constante de dinero. Si bien sus salarios individuales no eran muy elevados, la gran cantidad de clones significaba que aún así representaba una suma considerable. Y había lugares donde el dinero fluía mucho más rápido. Full House, reinas sobre nueves, para Tenko Midori. Dijo el croupier. ¿Alguien tiene algo mejor? Los hombres alrededor de la mesa murmuraron y se rindieron.
El croupier empujó el bote hacia Midori, quien lo sumó a sus ya considerables ganancias. Ya tenía más de 100.000 ryo en fichas y seguía con mucha fuerza. Hasta hace unos días, a los clones de Naruto no les interesaban mucho los juegos de azar. Si bien no habían sido ricos durante la mayor parte de sus vidas, el dinero no había sido realmente el problema. Encontrar lugares donde un Naruto pudiera comprar cosas era mucho más complicado. Y con el dinero que habían ganado gracias a Gato y su red comercial, incluso eso era cosa del pasado. Por lo tanto, el dinero no había sido una prioridad. A esto se sumaba el hecho de que los casinos solían ser lugares deprimentes. Si bien los ricos que acudían no representaban un problema, siempre había gente de escasos recursos que intentaba salir adelante por casualidad. Y eso rara vez funcionaba. Por eso, los muchos Naruto solo frecuentaban los casinos en compañía de otros, y no de otra manera. La operación de compra lo había cambiado todo. Ahora había un grupo rotativo de clones en Tanzakugai, que iban de un lugar a otro ganando dinero. La suerte aún no los había abandonado, y los clones de Naruto ganaban millones diarios en total en los casinos. ¿Otra mano?, preguntó el croupier. Midori asintió, al igual que dos de los hombres de la mesa, pero el último echó la silla hacia atrás. Me retiro. Entonces, yo me quedo con esa silla, interrumpió una voz femenina. Bien, bien, dijo el croupier con una sonrisa inusualmente amplia. Esta mesa es de 5 cartas, Densetsu no Kamo-sama. ¿Le parece bien? Me parece bien, respondió ella, sacando una pila de patatas fritas. Midori no necesitaba que le dijeran quién era. Con Jiraiya como sensei y tras haber conocido a Orochimaru, el Bunshin se había asegurado de recabar información sobre la última integrante de los Sannin, Tsunade. No fue una buena lectura. La Sannin femenina había perdido mucho más que los otros dos y prácticamente se había dado por vencida. Si bien Naruto no era de los que se rinden fácilmente, no podía decir que hubiera perdido tanto como la nieta del Shodaime, y mucho menos de la misma manera. Sin embargo, estaba de incógnito y, como tal, no debía llamar la atención. Simplemente continuó jugando como si se enfrentara a cualquier otro oponente. Y siguió ganando. Apostar contra Tsunade era extraño. Siempre igualaba la apuesta y nunca se retiraba, incluso con una mano llena de cartas malas. Midori no estaba segura, pero también parecía que, por alguna razón, se sentía satisfecha con perder. Había algunos jugadores así, sobre todo hombres y mujeres ricos, que estaban allí principalmente por el desafío, pero ella no parecía ser de esos. Era más bien como si, al perder, quisiera asegurarse algo misterioso. Tsunade tampoco se rindió, no antes de que el casino cerrara por la noche. Desde allí, se dirigió directamente al bar más cercano y comenzó a beber. Y al día siguiente, volvió a sentarse a la mesa como si nada hubiera pasado. Tras 3 días así, creó un clon adicional para que siguiera a Tsunade. Puede que fuera una jugadora y una borracha, pero seguía siendo una de las Sannin. Y a Jiraiya podría interesarle lo que le estaba sucediendo a su antiguo compañero de equipo. Día 201 de bromas. Tora tenía el turno de noche. Como líder de los Torasen, esa era la opción que había elegido. Después de las largas noches recorriendo Wave en busca de Gato, no le resultaba fácil volver al turno de día. Y como era el líder, tenía la potestad de decidir. Así que optó por el turno de noche. La situación en Jin no había cambiado, ni para bien ni para mal. La tensión persistía, y los antiguos negocios de la Yakuza no servían de nada para averiguar qué estaba pasando. Peor aún, la red de expansión no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Los clones se habían extendido por toda la península y no se había encontrado rastro de los Yakuza desaparecidos. De hecho, fuera de la región de Jin, no existía ningún tipo de crimen organizado, algo que sorprendía a los numerosos Narutos. Normalmente, ese tipo de cosas se propagaban de un lugar a otro. Aquí, se limitaban únicamente a Jin. El turno de noche también tenía una ventaja específica. Podía entrenar con mayor facilidad. Tras unos días, los sirvientes de Jin se habían acostumbrado a la presencia del Torasen y habían dejado la mayor parte de los asuntos de seguridad en manos de los especialistas. Su escaso número les había beneficiado. Para cuando el Torasen llegó a Jin, apenas quedaban una docena de ellos. Estar solos por la noche significaba que quienes estaban de guardia podían practicar técnicas que ningún samurái debería conocer. Cada uno de los guardias tenía su propio estilo particular de entrenamiento. Tora, por su parte, intentaba combinar el Kenjutsu con el puño afilado. Aún no dominaba la técnica de canalizar chakra a través de su espada, pero al menos estaba progresando.
Bueno, lo era hasta que un grito interrumpió su entrenamiento. Reaccionó al instante, abrió la puerta y entró corriendo. No dudó ni un instante, dirigiéndose directamente hacia el sonido, mientras los otros dos presentes permanecían en la puerta, bloqueando la única salida de la habitación. No, no, no. Pudo oír gritar a Lord Jin. No se detuvo ni un instante, y se precipitó tras la mampara que separaba su sala del trono de su dormitorio. ¡No! Llegó junto a la cama de Lord Jin con la espada desenvainada, dispuesto a partir por la mitad a quien quiera que estuviera atacando. Solo que no había nadie. ¡No! Lord Jin siguió gritando, claramente teniendo una pesadilla. Papi, no. Tora envainó su espada y se sentó en posición seiza junto a la cama del señor. Despierta, señor Jin, dijo en voz baja. Estás teniendo una pesadilla. Eso no la detuvo. Tras 3 intentos similares, la sacudió suavemente del hombro, con la esperanza de sacarla de su pesadilla. Ella reaccionó al instante, retrocediendo de un salto como si la hubieran atacado, con los ojos muy abiertos. Tora retiró la mano e hizo una reverencia. Lamento mi presunción, pero estabas teniendo una pesadilla, Jin-sama. Le tomó un momento calmarse y recuperar la respiración. Sí, dijo finalmente. Gracias, Tora-san. Volvió a hacer una reverencia. Entonces, te dejo para que duermas. Luego se levantó. ¿Sería posible que te quedaras? Preguntó rápidamente. Si eso es lo que desea, Jin-sama, respondió Tota, permítame que envíe a sus otros guardias de vuelta a sus puestos. Hizo lo que le habían dicho, enviando rápidamente mensajes a los 2 clones restantes con gestos manuales para informarles de lo que estaba sucediendo. Luego regresó junto a la cama de Jin-sama. ¿Qué puedo hacer por usted, Jin-sama? Mientras estemos solos aquí, puedes llamarme Shipou, Tora-san, respondió ella. No sería tan presuntuoso, respondió Tora. Era lo que esperaba que respondiera un samurái. Mi padre, el señor Jin, tenía un dicho, Tora-san, respondió el señor, resoplando. Todos somos iguales ante la enfermedad, los sueños y los shinigami. Mientras esté en mi cama así, trátame como a uno de tus hombres. Lo preferiría con mucho. Si esa es tu voluntad, Shipou-sama, respondió Tora, debo decir que tu padre era un hombre sabio. Mejor, al menos, respondió Shipou. Y sí, lo era, dijo ella con el rostro cabizbajo. ¿Y la tuya, Tora-san? Preguntó, intentando claramente cambiar de tema. Nunca lo conocí, Shipou-sama, respondió. Por lo que oí, murió poco después de mi nacimiento. Era cierto, al menos hasta donde él sabía. Y supuso que podía ser cierto para cualquiera, no solo para los ninjas. Lo siento, respondió Shipou. Por haber traído a la memoria recuerdos tan dolorosos. Tora negó con la cabeza. No te preocupes, Shipou-sama, respondió. Hace tiempo que superé el hecho de que nunca conoceré a mis padres. Los ojos de Shipou se abrieron de par en par. ¿Padres? ¿Ambos? Tora asintió. Así que, supongo que tú también fuiste criado por sirvientes. Algo así. Cuéntame tu historia, preguntó Shipou. Bueno, dijo, mientras reconstruía mentalmente la historia que iba a contar. Todo comenzó en un día desafortunado, cuando un monstruo atacó nuestra aldea el día en que nací. Tanto mi padre como mi madre eran guerreros, y como tales lucharon, era una mezcla de fragmentos de las historias que había oído sobre los muchos samuráis bajo su mando, junto con un relato de su vida en Konoha, donde los ninjas fueron reemplazados por samuráis. De hecho, algunas partes encajaban a la perfección. Tener a Sasuke como un samurái snob de un clan importante que acabó perdiendo a su familia a manos de un traidor, a Iruka como un maestro de esgrima estricto pero afectuoso, y a Lokage como el sabio y anciano shogun, en el ocaso de su carrera pero aún a quien se debía tener en cuenta, parecía lo más apropiado. Shipou se quedó dormido a mitad de su estancia en la academia. Tora simplemente sonrió y la arrotó. Sasuke siempre había sido una persona seria, y mira en lo que se había convertido. Era talentoso, sí, pero algo no andaba bien con él. Se alegró al ver que Shipou al menos podía dejar de lado esa carga durante unas horas. Aún así, se quedó donde estaba, vigilando su cama. Al menos estaría allí si ella tenía otra pesadilla. Y necesitaba dormir. Próximo capítulo. Ojos por todas partes.